Bien, vamos a crear un programa que nos permita ingresar un listado de nombres. Al final lo vamos a imprimir todo. Sin embargo, vamos a permitir que el usuario determine la cantidad de personas que va a almacenar en este arreglo. Ahora bien, para hacer eso vamos a declarar algunas variables. Vamos a almacenar los nombres, bueno, no vamos a crear una variable para cada nombre, sino que en este caso vamos a crear un arreglo y con ello pues vamos a almacenar los nombres. Si recordamos, el dato apropiado para guardar un listado de nombres o para guardar incluso un solo nombre es el tipo de dato string. En este caso pues porque me permite almacenar caracteres. Si yo utilizara un tipo de dato numérico no podría, porque los nombres no están compuestos por números. Entonces voy a colocar el tipo de dato string, voy a colocar los corchetes para indicarle a mi programa que se va a tratar de un arreglo de varios tipos de dato string. Ahora le voy a colocar un identificador a esta variable y le voy a poner nombres. De acuerdo, lo voy a dejar simplemente creado, no lo voy a inicializar todavía, no tiene ningún valor. Entonces ahora recordemos que el usuario va a ser el encargado de solicitar o más bien indicar cuántos nombres va a introducir en el sistema. Entonces le tenemos que poner un mensaje. Utilizamos console.writeLine y le indicamos, o más bien le preguntamos, cantidad de usuarios o cantidad de nombres a ingresar. Voy a dejarlo como un console.write mejor, cantidad de nombres a ingresar. Bien, recordemos que console.write me crea, o más bien me imprime este texto en consola, pero no crea un salto de línea. Si yo utilizara console.writeLine, al finalizar esta cadena es como si nosotros presionáramos enter en un documento de Word. Comenzaríamos a escribir en una línea nueva, pero en este caso pues yo voy a permitir que el usuario pueda escribir justo a la par de esto que dice cantidad de nombres a ingresar. Muy bien, ahora que ya tenemos la cantidad, o más bien ya tenemos este cartel o este aviso, vamos a solicitar esa información por medio de la consola. Recordemos que para solicitar información en la consola nosotros estamos obligados a utilizar el método readLine. Entonces pensemos en qué tipo de dato almacenaría yo una cantidad de nombres. No puedo, o bueno, no nos conviene utilizar string porque se trata de una cadena de caracteres. No me conviene utilizar double porque una cantidad de nombres no está dada de manera fraccionaria, sino que me conviene utilizar el tipo de dato entero o int. Y aquí le voy a poner int cantidad. No olvidemos que yo voy a utilizar el método console.readLine para leer la información de la consola. Sin embargo, esto me va a dar error precisamente porque readLine devuelve un dato en formato string, el cual no es compatible con el dato int. Así que yo tengo que hacer una conversión con el método int.parse. Y voy a colocar los paréntesis acá, uno al principio y uno al final. Al final nos vamos a dar cuenta de que quedan dos paréntesis de cierre en la parte final. Ok, cuando yo he terminado esto, entonces estoy listo para crear el arreglo. El arreglo generalmente se escribe se crea de la siguiente manera. Yo ya lo tengo acá creado. Ahora voy a inicializarlo y le pongo nombres porque así se llama el arreglo. Pongo la palabra new para crear una instancia de esto. Int porque es un string. Recordemos, acá arriba está string, pues aquí mismo voy a volver a poner string y voy a poner corchetes, pero en este caso
En los corchetes voy a poner el tamaño de mi arreglo. Entonces, ¿cuál sería el tamaño de mi arreglo? ¿Sería 1? ¿Sería 3? ¿Sería 100? No sabemos. El usuario va a determinar la cantidad de nombres que va a almacenar y por lo tanto el tamaño del arreglo. Pero lo que sí sé es que el tamaño del arreglo o esa cantidad que el usuario va a ingresar estará dada en esta variable llamada cantidad. Entonces voy a poner que el arreglo sea de tamaño cantidad, porque esta variable va a tener un dato al final. Muy bien, ahora tengo yo que proceder con los siguientes pasos. Yo ya creé el arreglo, entonces puedo, por ejemplo, poner un comentario acá para saber en qué parte del programa me encuentro. Aquí, creación del arreglo. Una vez que yo ya he pasado eso, voy a empezar a solicitar los nombres. Ingreso de nombres, así le voy a colocar a esta, llamémosla fase. Ahora bien, no puedo hacerlo de manera manual, es decir, no puedo poner que le pida un nombre, luego otro y luego otro de manera manual, porque no estoy seguro de cuántos nombres va a ingresar el usuario. Por eso me voy a auxiliar de estructuras repetitivas. Voy a utilizar un ciclo for. Recordemos, ciclo for está compuesto por tres partes generalmente: un contador, una condición y un incremento o decremento. Entonces voy a crear el contador. Generalmente el contador se llama i, y pues convenientemente voy a inicializarlo en 0, precisamente porque recordemos, los arreglos siempre tienen unos índices. Entonces el primer índice en un arreglo siempre va a ser el 0, por eso lo voy a inicializar en 0. No lo voy a inicializar en 1 porque entonces estaría dejando fuera uno de los espacios del arreglo. Entonces vamos a inicializar en 0. Recordemos, si yo tuviera un arreglo de 20 espacios, yo iría del índice 0 al 19. Si yo tuviera un arreglo de 30 espacios, entonces yo iría del índice 0 al 29. Siempre iría, digamos, como al número anterior al tamaño que yo he definido. Imagínense, un arreglo de 100 espacios sería de índice del 0 al 99. Por eso yo voy a arrancar desde el índice 0. Ahora bien, dada esa información, entonces yo voy a colocar acá que voy a recolectar todos, o más bien voy a hacer esta repetición hasta que i sea menor a, en este caso puedo utilizar la variable cantidad o puedo utilizar el tamaño del arreglo. Convenientemente, pues en esta ocasión voy a utilizar que sea menor a cantidad. Pensémoslo bien. Digamos que el usuario decide que va a ingresar, o incluso lo vamos a hacer mejor dibujado. Vamos a ver. Imaginémonos el siguiente escenario. Yo tengo acá un arreglo. Digamos que el usuario decidió que va a ingresar 4 nombres. Entonces yo tengo 1, 2, 3, 4 espacios. Vean, este arreglo tiene 4 espacios. 4. No tenemos ninguna duda de esto. Sin embargo, los índices, ya lo dijimos previamente, este va a ir de 0, este va a ir de 1, 2 y 3. Ahora bien, ¿dónde está la cajita número 4? Si lo queremos llamar así. Imaginemos que son cajitas. ¿Dónde está la número 4? Pues no existe. Precisamente la cuarta caja o cuarto espacio en el arreglo va a ser el que tiene el índice 3. Es por esa razón, imaginemos que al final el usuario dijo que va a ingresar 4 nombres. Entonces yo voy a venir
y voy a entender que, como si podemos ver la variable acá, la variable cantidad es la que va a almacenar ese número. Entonces yo voy a tener acá a cantidad, voy a anotarlo acá, cantidad va a ser igual a 4, cantidad es igual a 4. Entonces yo voy a ir del índice 0 al índice 3. Por eso yo le voy a decir que agarre todos los números menores a cantidad, o sea, el 0, el 1, el 2 y el 3. Si yo viniera y le pongo que tome los mayores, así, me va a tomar como cantidad vale 4, entonces yo quiero que me tome, yo querría más bien que tome el 5, el 6, el 7, etcétera, lo cual no tendría sentido. Y si yo le pongo menor o igual, estaría diciéndole al programa que me agarre el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4, porque como dije, menor o igual, el 4 también se toma en cuenta. Sin embargo, el índice 4 acá no existe. Si ustedes ven, bueno, digamos, si fueran cajitas esto, los espacios están numerados del 0 al 3. Por esa razón yo le voy a poner solo menor a cantidad. Y pues como voy del índice 0 en adelante, como voy sumando o aumentando, pongo i más. Pongo llaves. Y bueno, ahora voy a comenzar con la solicitud de los nombres. Voy a colocar console.writeLine o solo write. Le voy a poner nombre, llaves 0. Recordemos, esto que está acá va a ser sustituido posteriormente por una variable. En este caso yo quiero que a la persona le salga un aviso, por ejemplo así, que diga nombre 1 y que la persona pueda poner acá Julia, por ejemplo. Luego espero yo que salga nombre 2 y diga Pedro, cosas así. Es decir, que la persona puede ingresar el nombre, pero que el programa le diga nombre 1, nombre 2, etcétera. Entonces ese número que estamos ingresando, digamos la posición que estamos ingresando, va a ser sustituida acá. En lugar de este 0 entre llaves va a aparecer el número, pero yo lo voy a sustituir por la variable i. Yo le pongo una coma para que sea sustituido este dato. Sin embargo, tengo que considerar algo. En la primera corrida, como el índice es 0, me va a indicar algo parecido a esto, nombre 0, y el usuario tendría que poner acá Kevin, por ejemplo. Sin embargo, esto no suele ser muy común para el usuario. El usuario generalmente empieza desde el 1 al 2, 3, no empieza desde el 0. Recordemos que nosotros estamos programando para personas comunes que no conocen de aspectos de programación. ¿Qué puedo hacer yo para que en lugar de 0 aparezca 1? Simplemente a la i le sumo el valor de 1 y estamos. Entonces en la primera corrida va a decir nombre 1, en la segunda nombre 2 y así. Este i más 1 va a sustituir a este 0 entre llaves. Ok, y ahora recordemos dónde están almacenados los nombres. Están almacenados en el arreglo llamado nombres. Entonces voy a colocar nombres. Claro, cuando vamos a almacenar un nombre, este debe, o más bien cuando vamos a trabajar con un arreglo, debemos mandar a llamar su índice también, o indicar el índice en el que se encuentra. En este caso yo le tengo que poner entre corchetes, y por ejemplo yo puedo poner índice 0, índice 1, índice 2, etc. Sin embargo, yo no puedo colocarlo de manera explícita, es decir, un número explícito, sino que yo me voy a basar en este dibujo otra vez. Cuando i, o sea el contador de nuestro ciclo for, el que está acá, o sea va a comenzar en 0, entonces cuando i esté en 0 se va a almacenar un nombre en este contenedor que yo tengo acá. Luego se termina y vamos con i igual a 1. Entonces se va a almacenar un nuevo nombre en este espacio.
luego va a ser i igual a 2 y se va a almacenar en este espacio. Y finalmente tenemos i igual a 3. Claro, esto es un ejemplo, no estoy diciendo que el programa va a tener siempre 4 nombres, pero es un ejemplo. Cuando i llegue a 3 se va a almacenar en este espacio. Por esa razón no le voy a colocar un número explícito, sino que yo voy a colocar que el índice va a ser i, es decir, el contador del for, y él va a ir haciendo el procedimiento solo. Ok. Obviamente pues acá no he terminado, o sea, yo a este nombre i le tengo que dar un valor y a este le voy a dar el valor que vamos a introducir en la consola con console.readline. Es decir, ¿qué estoy haciendo con esta línea? A este índice, es decir, en estos espacios que yo estoy trabajando, le voy a decir que en este índice 0, en este espacio número 0 que tengo acá, o de índice 0, yo quiero almacenar un nombre que va a venir por consola. La única manera de hacer eso es con el método readline. Entonces le voy a decir, cuando estemos en este espacio 0, voy a mandar a llamar al método readline para almacenar un nombre que se ingresa por la consola. Luego el 1, el 2, todo va a ser ingresado por el usuario. Ok. Esto se va a hacer automáticamente, no tenemos que escribir nada más para el ingreso de nombres. Vamos a poner acá console.writeLine, vamos a poner un mensaje fuera, vamos a poner un comentario, impresión de nombres. Bien, ya terminamos el ingreso de nombres, ahora vamos a hacer la impresión de estos. Vamos a poner aquí, vamos a poner 2 guiones, presione una tecla para mostrar los nombres y 2 guiones otra vez. Es un aviso y yo voy a poner, para que el programa se detenga y espera que el usuario presione una tecla, ponemos console.readKey. Bien, entonces el programa va a reaccionar cuando el usuario presione una tecla. Esto es para hacer una pequeña pausa, por llamarlo así. Vamos a hacer algo, vamos a hacer un pequeño cambio. Aquí, antes del presionar una tecla para mostrar nombres, vamos a poner, bueno, si pongámoslo un console.writeLine vacío. Vamos a dejar un salto de línea. También lo podíamos hacer con un salto de línea aquí con el carácter de escape. Recordemos que esta pleca invertida n es un salto de línea, como si presionáramos enter en la consola y apareciera pues en una línea nueva. Bien, ahora asimismo, como hemos solicitado los nombres, los vamos a imprimir. Vamos a utilizar un ciclo for. Le vamos a poner su respectivo contador, que va a ser, voy a llamarlo en valor entero, lo voy a volver a llamar i, y este va a iniciar en 0. De hecho, prácticamente vamos a colocar lo mismo que está aquí arriba, justo lo mismo. Vamos desde el índice 0 hasta que i sea menor a la cantidad, ¿verdad? A la cantidad de nombres que vamos a ingresar. Tenemos i más porque vamos aumentando, etcétera. Si no estás seguro de cómo funciona esto, de cómo hice esto, recomiendo retroceder el video y ver cómo armamos esta parte. De hecho, hasta utilizamos el diagrama acá y todo para poder armar esa parte. Bien, ahora simplemente vamos a imprimir los nombres, pero lo vamos a imprimir de una manera agradable al usuario. Lo vamos a hacer con console.writeLine para que se escriba 1 en cada línea. Entonces vamos a poner llaves 0, voy a poner un punto y ahora voy a colocar el nombre.
En este caso va a ir con llaves 1, llaves. Ok. ¿Por qué lo he puesto así? Porque yo quiero que al final esto tenga una apariencia similar a esto. 1, Vilma. Yo quiero que diga, por ejemplo, 2, Mario. Y así quiero. Entonces, estas llaves y el 0 entre llaves va a ser sustituido por el número. Y el punto este que está acá es este mismo punto que está aquí. Es como armar una cadena con legos. Y luego este 1 va a tener el valor del nombre. Por eso tiene esa forma. Este 0 en un momento va a ser, digamos, el 1, el punto, y este 1 entre llaves va a ser, por ejemplo, Vilma, y así se va a imprimir. Pero como yo lo voy a hacer por medio de variables, o sea, no voy a poner nombres estáticos, sino que el programa me va a determinar cuáles son los nombres a ingresar. Entonces yo, después de las comillas, voy a poner primero la variable que va a sustituir a este 0 entre llaves. En este caso, para que me dé el contador, me dé el número de persona, voy a poner el contador i, porque él va a ir cambiando en cada repetición. Sin embargo, aquí vamos a vernos envueltos en el problema de que la primera persona va a aparecer con un número 0. Va a decir 0. Fulano, 1. La otra persona, etcétera. Entonces, para que eso no suceda, porque para que sea algo comprensible el usuario, vamos a aumentar en 1 la variable i. Voy a poner i más 1. ¿Por qué? Otra vez, es como que va a suceder esto. Va a aparecer 0, Julia, 1, Johnson. Y no es eso lo que yo quiero. Yo quiero que aparezca al contrario: 1, Julia, y 2, Johnson. Entonces, para hacer eso, simplemente le sumo 1 a la variable. ¿Por qué no inicializo entonces la variable i en 1? Ah, pues precisamente porque, recordemos, los arreglos inician en 0. Los arreglos siempre inician en un índice 0. Por lo tanto, yo necesito comenzar en 0 para tratar ese espacio, para no quedarme, no saltarme uno de los nombres. Bien, ahora el segundo parámetro va a ser sustituido por el nombre como tal. ¿Dónde están almacenados los nombres? Están almacenados en el arreglo llamado nombres. Entonces pongo nombres, pero obviamente a esto le tengo que poner un índice. ¿Y qué índice sería? Pues el índice en el que se encuentre el ciclo for, 0, 1, 2, 3, etcétera, que sería la misma i. Pongo i. Me voy a salir del ciclo for y voy a poner solo un pequeño aviso. El programa ha terminado. Bien, ejecutemos. Vamos a ver qué sucede. Ok, como podemos ver, acá ya aparece cantidad de nombres a ingresar. Bueno, voy a poner 4. Ok, aquí está nombre 1. Veamos qué puedo poner aquí. Voy a poner Hugo. Nombre 2, Ignacio. Nombre 3, Lorena. Nombre 4, Julia. La primera validación que debe ocurrir acá es que el número de nombres en este caso sea correcto, que no me pida 5 nombres, que no me pida 3 y que no me siga pidiendo más. Ok, presionamos enter, presiono una tecla para mostrar los nombres. Ok, veamos qué sucede, y ahí están los nombres: 1, 2, 3, 4. Y el programa está funcionando por medio de arreglos. He hecho una inserción y una lectura. Ok, y así podemos trabajar con arreglos. Saludos.